Grabación. Ok, entonces primeramente saludar a los compañeros que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces ahí antes de empezar a grabar les estaba hablando un poquito de la parte de la tarea, ¿verdad? Como ahí un poco, ¿verdad? Redundar lo que dice ahí, pero tener un poco los cuidados. Recordar que la tarea se entrega el domingo 25 de abril. Entonces aquí básicamente es parecido a la tarea pasada, donde ustedes tienen que resolver entonces completamente los ejercicios y la respuesta no es lo más importante, sino lo más importante va a ser la parte de la explicación. Ok, entonces acá básicamente, en el primer problema, lo que se me da es un sistema o un circuito sencillo de capacitores, ¿verdad? Y aquí en el capacitor C2 dice que es un capacitor de placas paralelas. Entonces, ahí utilizar un poco la fórmula y las cosas que ya conocen para los capacitores de placas paralelas y encontrar esa capacitancia. Mucho ojo, tengan cuidado porque es un capacitor con un dieléctrico en su interior. Entonces, tengan ese cuidado que aquí adentro agregaron un dieléctrico. Aparte de eso, nos dan el valor de el voltaje o la tensión en la fuente de poder. Nos dan el valor de la capacitancia 1 y nos dan la energía total almacenada. Entonces, como nos dan la energía total almacenada, ahora sí nos empiezan a preguntar. La primera pregunta, como costumbre, sería entonces encontrar la capacitancia C2 y encontrar la capacitancia equivalente del circuito. Mucho ojo porque todavía no conocemos cuánto vale C3. ¿Ok? Una vez que encontramos esas dos cosas, nos piden encontrar cuál es la carga y la diferencia de potencial en C2. Y finalmente, cuánto es el valor de la capacitancia C3. Ojo que no, ¿cómo es? No podríamos hacer la capacitancia equivalente, ¿verdad? Sin, ¿cómo es que se llama? No podríamos hacer la capacitancia equivalente de estos tres simplemente con lo que ya habíamos visto porque no conocemos cuánto es C3. Entonces, una vez que encontremos esa capacitancia equivalente, ahora sí podríamos despejar el valor de C3. Ok, entonces ese es un poco lo que les quería dar. Y finalmente lo que nos dicen es que C3 lo sacan del circuito. O sea, ya no va a estar dentro del circuito y como ya no está dentro del circuito, entonces se le agrega un dieléctrico en su interior, ya totalmente desconectado. Y ese dieléctrico tiene una constante dieléctrica de 3. Encontrar cuál es la carga, la capacitancia y la diferencia de potencial de ese capacitor. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. El problema 2 básicamente es de la ley de Ohm, ¿verdad? Bueno, aquí le piden encontrar cuál es el valor de la resistencia. Ahí no sé si quieren soplar un poco.
Entonces ahí lo que pueden usar es, vean que lo que les dan es un gráfico. Entonces con el gráfico lo pueden hacer parecido a como se obtiene en el laboratorio. ¿Ya hicieron en el laboratorio esa práctica? Que yo recuerdo que era de las primeras. Compañeros, compañeras. Porque no sabía decirle, no llevo ese curso. No llegan laboratorio. Ok, bueno, entonces ahí pueden utilizar un poco los valores que tengan para ver eso. Y después les dan estas relaciones de corriente y voltaje. Ahora les preguntan que si obedece la ley de Ohm. ¿Cómo sabemos si obedece la ley de Ohm o no? El resto, compañeros, compañeras. Bueno, igual eso no lo hemos visto así demasiado, pero en términos generales, la idea, bueno, la clase pasada sí se los mencioné. Lo que yo les había dicho es que cumplen la ley de Ohm siempre que eh, la diferencia de potencial sea igual a la corriente por la resistencia. ¿Ok? Cuando uno observa, por ejemplo, un gráfico de un bombillo, básicamente el gráfico se comporta de esta manera. Voltaje como función de la corriente. Entonces no se comporta de forma lineal porque aquí se pierde energía por calor y se pierde energía por calor y por ay, ¿cómo es que se llama esto? Por luz y calor. Entonces esa energía perdida básicamente obedece a esta diferencia entre el potencial que se observa y la corriente. ¿Ok? Entonces ahí tener un poco en cuenta esas cosas. Y después, suponga que un conductor con una resistencia nula, ajá, obedece la ley de Ohm, justificarlo, y después nos dicen una fuente de FEM de 9 voltios tiene una resistencia interna de 1,20 ohms. Está conectado a una resistencia R en serie y se desea extraer de la fuente una potencia de 50 watts. Entonces, allí si existe el valor de R para obtener dicha potencia. Justifique su respuesta. ¿Ok? Entonces, ese es como un circuito bastante sencillo. Y tenemos después este otro circuito que se ve un poco más elaborado. Entonces, con lo que ya aprendieron, supongamos que queremos simplificar esto y hacer una resistencia equivalente. ¿Cómo harían la resistencia equivalente ustedes ahí? Compañeros, compañeras. Esa de 10
Yo le daría como una en serie. Estas dos están en serie. Y Ajá. de 60, esa de 60, ¿dónde está ubicada? Eso sí no lo comprendo. Esta. Esta es esta. Ah, ok, Y sí, esta es es esta. paralelo. Ajá. Igual las dos de 60 creo que se podrían hacer en paralelo con esa equivalente de 10 y 20. Y Y esto también. creo que voy haciendo también esa de 30 puede ser en paralelo. Correcto. Entonces esa sería básicamente la... eh, se podría hacer esa resistencia equivalente. Este como tiene varias resistencias y varias fuentes, esa yo prefiero siempre hacerla por Kirchhoff. Entonces se puede trabajar un poco con Kirchhoff. Entonces ve, aquí nos pide primero la resistencia equivalente entre esos dos puntos. Dibujar el circuito con la resistencia equivalente. Encuentra el valor de V, o sea, este valor de este potencial. Y nos dice que la fuente de 10 voltios sí consume o entrega potencia. Explicarlo. ¿Ok? Y determinar la corriente que pasa por la resistencia de 15 ohms. Potencia que se disipa. Entonces ahí eso es un poco lo que vamos a observar un poco esta semana. ¿Verdad? Terminar de ver lo del capítulo 25 y ver ya el capítulo 26. Entonces, por ahí, como ven, la tarea no es una tarea larga. Si es una tarea que hay que ponerle bastante y pensarla muy bien, entonces para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna duda de esas cosas o vamos directo ya a la parte principal, que era seguir viendo un poco la parte teórica y hacer algunos ejercicios. Por cierto, ¿se leyeron la parte de teoría de la semana pasada y de esta? El capítulo 25 era lo de la semana pasada, ¿verdad? Sí, correcto, Y el de hoy era 26. Bueno, correcto. Y pero el de la semana pasada, sí, el de esta semana no he tenido chance todavía. No he tenido chance. Ujú. Ok, entonces eso como para tenerlo ahí en cuenta. Entonces podemos ir un poquito más rápido con la parte de capítulo 25 y entrar entonces de lleno al capítulo 26, que eso más que todo es práctica. Entonces, si quieren, hoy terminemos un poco la teoría y hagamos algunos ejercicios simples y la próxima clase ya la dedicamos a hacer más ejercicios. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. sí, profe. Ok, entonces, la clase anterior ya les había hablado un poco de lo que era la resistividad, resistencia, ¿verdad? Lo que era la densidad de corriente. Voy a quitar esto para agregar participantes y agregar el chat. Me interesa más que me estén viendo, poder estar observando eso. Ok, entonces habíamos dicho que la resistividad de los materiales, ¿de qué depende? Compañeros, compañeros.
Depende de la geometría del material. Compañeros, compañeras. ¿O de qué depende la resistividad? Mauricio. Según lo que usted vio, ¿de qué depende la resistividad de los materiales? Juan José. Ajá, dependen del material del que están hechos. Entonces, si yo tengo un hilito muy delgado de 1 kilómetro de longitud, o tengo uno muy grueso que nada más mide 10 metros y ambos están hechos de aluminio, ¿cuál tiene mayor resistividad? ¿El de 1 kilómetro o el de 10 metros? Tienen el mismo peso. O sea, el peso de ambos es el mismo. El de 1 kilómetro, profe. El de 1 kilómetro tiene más resistividad. Ah, no, perdón, yo creo que estoy pensando en otra cosa. Sí. Sí, no sé, les pregunto. Víctor, Profe, sí, el del kilómetro tiene más resistividad, me parece. Es más delgado y más largo. ok. ¿Y el resto qué dicen? ¿No sería más bien, ambos son del mismo diámetro, digamos, en área transversal? No, el área transversal del de 1 kilómetro es mucho más pequeña que el de 10 metros, porque tienen la misma masa. Entonces, yo digo que es el de 10 metros. El de 10 metros tiene más resistividad. Pues si se está hablando por la parte de la resistencia, incluye el espesor. No, resistividad, no resistencia. Tienen que tener en cuenta que esas dos palabras son diferentes. Pero eso era yo. No, profe, yo creo que tienen lo mismo. Tienen la Yo- misma. si están hechos del mismo material, sí, es que creo que la resistividad es una propiedad del material, no de su geometría, ni la forma, ni el tamaño, ni nada así. Correcto. La resistividad no importa cómo esté hecho o cómo esté construido ese material. O si o tampoco depende de la cantidad de masa ni de la forma que tenga. Es una propiedad intrínseca de cada uno de los materiales. Uno uno la puede cambiar dopándolo o cambiándole
cómo es la estructura del material, pero en términos generales, el material sigue teniendo la misma resistividad. ¿Ok? ¿Verdad? Combinándolo con otro material, uno sí podría cambiarle un poco esas cosas. Pero en términos generales, si es plata, siempre va a tener esta resistividad a 20 grados Celsius. Si tenemos otra temperatura, sí va a cambiar la resistividad. Entonces, para pequeños cambios en temperatura, podemos utilizar esta fórmula de acá. La resistividad es igual a la resistividad que tenga a una temperatura dada o a una temperatura conocida, ¿verdad? Que aquí está esa temperatura conocida, por 1 más el coeficiente de temperatura de resistividad del material multiplicado por el cambio de temperatura. Ok, entonces ahí tenemos los diferentes materiales. Si ya nosotros queremos conocer la resistencia del material, sí tendríamos que haber llevado un poco física 3. ¿Quiénes ya llevaron física 3? Si quieren, marquen ahí en el botoncito, abran participantes y aprieten sí y no, si ya la llevaron o si no la han llevado, para saber más o menos. Solo 2 me han respondido. Bueno, yo la estoy llevando, profe, ahorita, pero ¿Lo creo que no estoy he... llevando? Ok. Bueno, ahí ustedes vieron, ya llegaron al tema de expansión térmica. No, todavía no. Todavía no. Ok, entonces, para poder calcular así la resistencia exacta o, bueno, del modelo, sí habría que tomar en cuenta la expansión térmica de los materiales, ¿verdad? Que por eso es que los materiales tienen cierta longitud. Lo único es que esa expansión térmica es poco lo que cambia en comparación con la resistividad. Entonces, ahí, para términos del curso, nosotros vamos a hacer caso omiso a esa expansión térmica, ¿verdad? Entonces, si les piden, no sé, que tenemos un material a una temperatura y cambia esa temperatura, entonces, ¿cuál es la nueva resistencia? Nosotros simplemente lo que vamos a ver es la variación en la resistividad del material. Eso para que lo tengan en cuenta. Ok. Por este tema y algunos otros, a mí me gusta más que, ¿cómo es? No me gusta mucho el orden en que tiene el TEC las físicas para ver esas cosas. Ok, entonces, la clase pasada yo había quedado en que para la resistividad tenemos, ¿verdad? Lo que serían los metales. Los metales tienen un comportamiento parecido a este. Ok, es una curva de cómo cambia la resistividad en función de la temperatura. Un semiconductor es un poco más abrupto
Y el superconductor básicamente es un cambio repentino. O sea, tenemos en los superconductores lo que se llama una temperatura crítica, ¿verdad? Que nos dicen que para cualquier temperatura por debajo de esa temperatura crítica, el material no presenta resistividad. O sea, tiene una conductividad excelente. Ahí, por eso, algunos materiales, digamos, necesitan ese cero resistividad para poder llevar corrientes bastante altas. Ahorita, no sé, que es un poquillo el campo de estudio mío, se me ocurre, por ejemplo, la parte de resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Los aparatos que tienen ahí en los hospitales para hacer resonancias. Esos aparatos básicamente tienen en el centro, lo que necesitamos es un campo magnético muy grande. Entonces lo que se hace es una bobina. Esa bobina, como se necesitan campos magnéticos muy grandes, entonces se necesitan corrientes muy grandes. Para llevar esas corrientes grandes en esa bobina, entonces se utilizan superconductores. ¿Ok? El problema de esos superconductores es que por lo general, donde se encuentra esta bobina, tenemos que llevarla a una temperatura muy baja. Entonces, para eso, a veces, ya no me acuerdo si lo que se utilizaba era, sé que se utiliza nitrógeno líquido, me parece, y en la parte donde está el superconductor, si no me equivoco, es helio líquido, que tienen temperaturas muy, muy, muy bajas. Entonces, el problema es digamos, mantener ese frío en esa sección. Es un frío sumamente alto, ¿verdad? Entonces, como se necesita que el frío sea bastante grande, entonces digamos, el mantenerlo ahí económicamente es bastante costoso. Por eso, si ustedes logran encontrar algún material que logre ser superconductor a altas temperaturas, básicamente se harían millonarios. ¿Ok? Profe, Sí. creo que ya han estado experimentando con eso a temperatura ambiente, pero igual es muy caro creo que tiene que estar a presiones extremadamente altas. Sí, es que por eso le digo, una de dos, presiones muy altas o temperaturas muy bajas. Entonces, algún material que en el ambiente se logre comportar como un superconductor o temperaturas pasables, ¿verdad? Que no sean tan costosas. Entonces, eso sí se lograría hacer. El costo económico sí sería un poco menor. Ok, entonces, en el caso de las presiones también es otra cuestión que hay que trabajar, que también hay que trabajar así. Ok, ahora vamos a la parte de la definición de resistencia. Como yo les había dicho, la ley de Ohm
lo que me hace es definir la resistividad como el campo eléctrico entre la densidad de corriente. O también se puede ver que el campo eléctrico es igual a la resistividad por la densidad de corriente. ¿Ok? Pero podemos cambiar algunas cosas. Por ejemplo, se puede decir que la densidad de corriente es igual a la corriente, perdón, a la corriente entre el área. O la corriente es igual a la densidad de corriente entre el área. Y la diferencia de potencial que tengo yo entre este punto y este otro punto de acá, ¿verdad? Del material es igual a la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por la longitud. Acuérdense ustedes que habíamos visto que la diferencia de potencial era la integral del campo eléctrico punto de dl, ¿verdad? Entonces, en este caso, como el campo eléctrico se puede decir que es uniforme, entonces simplemente sería el campo eléctrico por la longitud. Esa sería la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Por lo tanto, si metemos estos valores en la ecuación, en la ley de Ohm, ¿verdad? Nos quedaría entonces que voltaje entre longitud es igual a la resistividad por la corriente entre el área. Que de acá, despejando el voltaje, nos quedaría que la diferencia de potencial entre los dos puntos del material es igual a la resistividad por la longitud entre el área, multiplicado por la corriente. Entonces, a esta parte de acá, a esto se le llama la resistencia del material. ¿Ok? Entonces, por eso la resistencia es la resistividad por la longitud entre el área. Esta es la resistencia que tendría cualquier material. O es la relación entre la resistencia y la resistividad. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, profe. Entonces, vamos a decir que todos los materiales ómicos son aquellos donde se cumple esa relación de manera que cuando yo calculo corriente y voltaje, entonces la pendiente de, de esa gráfica siempre me va a dar el inverso de la resistencia. Por lo tanto, si yo calculo lo que sería voltaje como función de la corriente, entonces la pendiente de esto lo que me va a dar es la resistencia. Los materiales no ómicos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos semiconductores o lo que son bombillos u otros materiales. Básicamente, la corriente y el voltaje no se comportan de manera lineal. Entonces, de esa manera se logra identificar lo que sería un material óhmico de un material no óhmico. ¿Ok? Ahora bien,
Vamos aquí a la parte de la fuerza electromotriz. Básicamente, esta fuerza electromotriz en realidad no es una fuerza como tal, estrictamente hablando, sino básicamente es como esa diferencia de potencial externa o el campo eléctrico externo que yo estaría generando para mantener una corriente moviéndose o mantener los electrones moviéndose a través de un circuito. ¿Ok? ¿Por qué decimos eso? Imaginémonos que tenemos este cable que está cortado, ¿verdad? Aquí y aquí. Yo lo tengo aislado de un circuito. ¿Ok? Y en ese cable tenemos un campo eléctrico. Ese campo eléctrico, ¿qué va a hacer? Compañeros, compañeras. Si hay un campo eléctrico, ¿qué va a pasar con el campo eléctrico? El campo eléctrico se va a llevar las cargas positivas que yo tengo acá, ¿verdad? El exceso de cargas positivas o las cargas positivas que tengo ahí de una manera polarizando el material hacia el otro lado, ¿verdad? Si aquí yo tengo cargas positivas y negativas, entonces va a agarrar estas cargas positivas y las va a trasladar al otro lado. Entonces, ese traslado de cargas positivas o esa corriente que yo estaría generando va a generar un exceso de cargas negativas al lado izquierdo y un exceso de cargas positivas al lado derecho, lo que va a generar un campo eléctrico debido a esa cantidad de cargas que tengo ahí. Una vez que ese campo eléctrico se iguale con el campo eléctrico externo, entonces vean que lo que estoy haciendo es que polarizo el material. Y si hago que el campo eléctrico total sea cero, ¿qué va a pasar ahí entonces? Si el campo eléctrico es cero, entonces ya no voy a tener movimientos de cargas. Por eso decíamos que al final, al final ahí lo que va a pasar es simplemente una polarización del material, puesto que este no está en, ¿cómo es que se llama? No está conectado en un circuito. La fuerza electromotriz lo que hace es mantener esa diferencia de potencial entre estos dos puntos por más tiempo. Entonces, por eso, si le conectamos una batería o una fuente de poder, ¿verdad? Que esa sería una fuerza electromotriz. Si le calculamos, si le agregamos una, es la FEM, básicamente va a mantener esa diferencia de potencial y ese campo eléctrico siempre a través del circuito. ¿Ok? Esa es un poco la función de la FEM. No sé si me siguen con eso, compañeros, compañeras. ¿Hay dudas de esta parte de la fuerza electromotriz?
Ok. Como no me dicen nada, supongo que sí lo están entendiendo. Ok, entonces acá básicamente tenemos los símbolos básicos para la parte de circuitos eléctricos. La parte de electrónica, aquí nos falta otro que habíamos visto, que era el de capacitor, ¿verdad? Que lo podíamos ver así o lo podíamos ver así. Entonces, esos son como los símbolos básicos. Aquí, este se parece mucho al de capacitor, pero tiene una patilla más grande que la otra. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Ok. Otra cosa importante que tenemos que ver, ahorita lo que les estoy hablando es un poco la teoría y ya vamos a hacer ejercicios al respecto. Otra cosa importante es la potencia entregada a un resistor y la potencia se ve como la diferencia de potencial por la corriente que atraviesa. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de calcular la potencia en un, ¿cómo es que se llama? La potencia de de una fuente de poder, mientras que si queremos y utilizamos la ley de Ohm, podemos usar cualquiera de estas otras dos fórmulas para encontrar la potencia que hay en un resistor. ¿Ok? Entonces, las tres fórmulas me sirven para un resistor, pero para una FEM, ¿cuál solamente me va a servir? Esta que está acá. ¿Está claro? Compañeros. Compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, en este caso, yo siempre lo hago así hago un circuito sencillo. Ok. Y vamos a ver un poquito esto. En los resistores, en las resistencias, siempre la potencia va a ser una potencia de disipación. ¿Qué significa que disipa? Compañeros, compañeras. ¿Qué significa? Ajá. Que transforma esa energía eléctrica en algún otro tipo de energía. Correcto. Que la energía la saca del sistema. Mientras que una fuente de poder puede tener disipación o puede dar energía. Por lo general se utilizan las fuentes de poder para dar energía al sistema. Entonces, cuando yo hago un circuito sencillo, vean que la corriente, como la corriente convencional es de cargas positivas, entonces se aleja de las cargas positivas y va hacia las cargas negativas. Por lo tanto, si la corriente que atraviesa una FEM va de menos a más, entonces la potencia es entregada al sistema. Ahora, si yo meto acá otra fuente de poder,
vean que la corriente iría en sentido horario en este caso. Si yo pongo una acá, una fuente de poder más pequeña que va de más, donde la corriente iría del positivo al negativo, entonces en esa fuente la potencia más bien se está disipando. O sea, le está quitando energía al sistema. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Está claro eso con la potencia? ¿O hay dudas? Ujú. Ya para entrar en resistores en serie y paralelo. Y una vez que veamos esto, no sé si quieren que veamos leyes de Kirchhoff hoy o lo vemos o no, hacemos ejercicio en la segunda parte y vemos leyes de Kirchhoff el viernes. ¿Qué prefieren? Si ya están cansados, me dicen para hacer el receso, que ya son las 10:30. Profe, sí, yo apreciaría el receso, la verdad. La verdad, el receso. Ok, entonces hagamos un receso. Entramos con resistores en serie y resistores en paralelo. Y después trabajamos un poco el resto. Entonces, ahí retomamos. Entonces, habíamos quedado en resistores en serie y resistores en paralelo. Ok, voy quitando el video para dejar solamente participantes y eso otro. Ok, entonces estamos en lo siguiente. Resistores en serie. Vamos a hacer algo parecido a lo que habíamos hecho con los capacitores. Ok, entonces vamos a ver. Acá, si están en serie, ¿qué tienen en común? Entonces estos van a disipar. Esos tres van a disipar potencial. Y la cantidad de potencial que disipen va a depender de la diferencia de potencial que tengan. ¿Ok? Bueno, cantidad de potencia que están disipando va a depender de la diferencia de potencial. ¿Me siguen? Ah, ok. ¿Me escuchan, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí, es que me salió algo de Zoom y no estaba respondiendo, entonces me da miedo que ¿cómo es? Que se desconecte. Entonces, como les decía, la diferencia de potencial total que vamos a tener entre los tres va a ser la suma de las diferencias de potencial individuales que tenga cada uno de ellos cuando estamos en serie. Pero ¿qué va a pasar con la corriente que atraviesan?
Vamos a ver acá. Si aquí vienen 1000 electrones que se van moviendo a través del cable, entonces, ¿cuántos? Si hay, por ponerles un ejemplo, 1000 electrones acá, ¿qué va a pasar con la cantidad de electrones que hayan acá? Si la corriente es estable. O la cantidad de electrones que pasen por acá o por acá. En una línea recta, la cantidad de electrones se va a mantener constantes. Entonces, la cantidad de electrones que pasan por unidad de tiempo, o sea, la corriente es la misma tanto en el resistor 1 como en el resistor 2 como en el resistor 3. Por lo tanto, si cambiamos estas ecuaciones y esta es la equivalente, entonces vamos a decir que la corriente equivalente por la resistencia equivalente es igual a la corriente 1 por la resistencia 1 más la corriente 2 por la resistencia 2 más la corriente 3 por la resistencia 3. Y dijimos que todas esas corrientes son iguales. Entonces yo las puedo sacar a factor común. Y si las saco a factor común, las puedo mandar a dividir al otro lado. Y entonces me queda que la resistencia equivalente para resistores en serie es igual a la suma de cada uno de los resistores individuales. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. ¿Qué pasaba con los capacitores? Cuando yo tenía capacitores en serie, ¿cómo se sumaba para encontrar la capacitancia equivalente? C1, C2, C3. Vamos a ver, 1 sobre la capacitancia equivalente era igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. ¿Ok? Entonces, en los capacitores, lo que se sumaban eran las inversas, mientras que en las resistencias se suman sus valores propios. Ok, eso como para que hagamos la comparación. Mientras que en paralelo, si lo que teníamos eran capacitores en paralelo, ¿qué era lo que se sumaba? La capacitancia equivalente, en este caso, era la suma de las capacitancias individuales. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué esperaríamos de las resistencias? ¿Cuál sería la resistencia equivalente para
resistores en paralelo. La suma de los recíprocos. La suma de los recíprocos. Correcto. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto a la menos 1, ¿verdad? El inverso de la suma de los recíprocos. Para decirlo de esa manera. ¿Y eso a qué se atribuye? Se atribuye a lo siguiente. Si aquí viene una cierta cantidad de electrones, yo les dije que esto se puede analizar como si fuera una tubería. Si aquí viene agua, ¿qué pasa cuando se encuentra con un nodo? Que yo ya les había hablado de nodos. ¿O no les había hablado de un nodo? Compañeros. No que yo recuerde, profe. No. Ok. Nodo le vamos a decir a una intersección entre varias. Nodo es ese punto de intersección entre varias líneas. Ok, aquí podemos tener cuantos cables sean. Ok. Entonces, si aquí tenemos una corriente que viene, por decirlo así, viene una tubería con agua. Entonces, el agua, vea que va a tener 3 caminos por seguir. Puede seguir directo, puede ir hacia abajo o puede ir hacia arriba. ¿De qué va a depender qué camino sigue cada gota? En realidad es imposible seguir una gota en específico. Pero lo que sí vamos a decir es que aquí vamos a tener una corriente 1, aquí vamos a tener una corriente 2 y aquí vamos a tener una corriente 3. Entonces, la corriente total se va a dividir en 3. O sea, una que va para arriba, una que sigue recto y una que va para abajo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Sí, bueno, compañeros, porque no hay compañeras hoy conectadas. Entonces, esa corriente total básicamente se está separando en las 3. Pero la diferencia de potencial entre este punto y el otro, vamos a ver, como las dos patillas, como les había dicho la vez pasada, las dos patillas, si yo tengo esto acá, este cable, ¿verdad? Y tengo este otro cable acá. ¿Ok? Como las dos patillas del resistor están conectadas entre sí, entonces el potencial es el mismo para las 3. ¿Ok? Si hacemos eso, al final encontramos entonces eso de las resistencias utilizando estas dos ecuaciones y la llamada ley de Ohm
¿verdad? Que se conoce en la calle como la ley de Ohm, V es igual a I por R. Entonces, usando esas tres ecuaciones, logramos encontrar que la resistencia equivalente es igual al recíproco o el recíproco de la equivalencia de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿estamos claros hasta acá? Compañeros, compañeras, bueno, compañeros. Sí, profe. ¿Vemos las reglas de Kirchhoff o esas se las dejo para viernes? Igual es solo esta presentación es de reglas de Kirchhoff. Profe, ¿de este tema qué tipo de ejercicios entran? ¿Qué tipo de ejercicios? Ujú. No sé si hay algunos Ejercicios ejemplos que como podamos ver. estos. ¿Ya vieron lo de la tarea? ¿Verdad? Que es como ver ese tipo de cosas o ejercicios así. ¿Verdad? Resistencias en serie, resistencias en paralelo. Cosas por el estilo. Vamos directo a ejercicios. ¿O vemos esto de las reglas de Kirchhoff? ¿Qué prefieren? Ejercicios. Ok. Entonces, aquí saqué algunos. Vamos a ver. Ok, vamos a ver que la computadora me responda. Ok, entonces ya que la computadora respondió, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice acá un alambre de cobre del número 18 que por lo general se usa para las lámparas o cosas así. El calibre de los cables, ¿sabían ustedes que tiene que ver con el grosor que tienen esos cables, verdad? Entre más pequeño sea el calibre, más grueso es el alambre. Entonces, nos dicen que el alambre es de cobre y que tiene un diámetro de 1,02 milímetros. Conduce una corriente de 1,67 amperios para alimentar una bombilla de 200 watts. La densidad de electrones libres es de 885 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. O sea, este valor, ¿quién es? Compañeros, ¿a qué le suena ese valor? Corriente. No. Vea que son cantidad de partículas por unidad de volumen. Si son partículas por unidad de volumen, ¿quién es ese? Que lo habíamos visto la semana pasada. N, que era la densidad de partículas por unidad de volumen.
¿Me siguen? Sí, profe. Ok, esto es como para acordarse de los conceptos que habíamos visto. Nos preguntan la densidad de corriente. Entonces, ¿cuál es la densidad de corriente? Ah, la densidad de corriente es la corriente que tengo en un área determinada. ¿Se acuerdan de esto? ¿O no se acuerdan? Entonces es 1,67 amperios. ¿Y cuál es el área que tenemos acá? Compañeros, compañeras, compañeros. El área transversal del alambre. Sí, por el alambre. Correcto. Y si el alambre es así, con un diámetro de 1,02 milímetros, ¿cuál sería esa área? Pi cuartos por el diámetro al lado. Perfecto, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Ok. ¿Cuánto les da eso? Profe, si no me equivoco, a 2,04 por 10 a la 6. Ok. 2,04 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. Ok. ¿Cómo calculamos la velocidad de deriva? Podemos decir que la corriente, ¿cómo la definíamos? La corriente que pasa es la cantidad de partículas, ¿verdad? Que sería, bueno, la carga del electrón por la cantidad de partículas por el volumen, ¿verdad? Por el d de x d de t, ¿verdad?
si no me equivoco. La cantidad de carga por unidad de volumen. Si quieren, fijémonos acá. La cantidad de partículas por la carga por la velocidad de deriva por el área. ¿Verdad? Entonces, que de aquí, como ya tenemos cuál es la velocidad de deriva, entonces sabemos que si mandamos todo esto a dividir, nos queda que la velocidad de deriva es igual a la densidad de corriente entre, ¿verdad? Que es corriente entre área, la cantidad de partículas por la, ¿cómo es? La carga por la cantidad de partículas por unidad de volumen. Esa sería la velocidad de deriva. E es la carga del electrón. Entonces sería 2.04 por 10 a la 6 entre 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb por 8.5 por 10 a la 28 partículas por unidad de volumen. Y eso me da 1,5 por 10 a la menos 4 metros por segundo. ¿Qué era esta velocidad de deriva, compañeros? ¿Qué era esta velocidad de deriva? Es la velocidad con la que el grupo de electrones se está moviendo a lo largo del cable. ¿Me siguen? Compañeros. ¿Se van acordando de los términos? Sí, profe, vamos. Ahí vamos. Ok, entonces nos hablan del mismo cable, ¿verdad? Dicen, bueno, sección transversal de 8,2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. O sea, vamos a comprobar eso. Eso es igual a pi cuartos por 1.02 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Ajá. Aproximadamente es eso. ¿Ok? Este es el área transversal. ¿Ok? Área transversal, estamos hablando que si esto viene acá, digamos, si la corriente viene en esta dirección, entonces el área transversal sería esta área de acá, a 90 grados.
Entonces nos preguntan calcular la magnitud del campo eléctrico en el alambre. ¿Cómo podemos calcular ese campo eléctrico? Compañeros, compañeras. ¿Cómo podríamos calcular ese campo eléctrico en ese alambre? Que en ese caso podríamos definimos la resistividad como el campo eléctrico entre la densidad de corriente. ¿Cierto? Compañeros. Entonces el campo eléctrico sería la resistividad por J. J ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto era? 2.04 por 10 a la 6. 2.04 Por 10 a la 6. por 10 a la 6. Y eso si lo multiplicamos por la resistividad, que la resistividad tenemos que ir al cuadrito. Entonces, si quieren, vamos acá. ¿Cuál es la resistividad del cobre? $1,72 por 10 a la menos 8. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico? A mí me da 0.0361. Mm. 0,0351, como dice el compañero. ¿Y qué unidades tiene el campo eléctrico? Podemos poner ampere, voltios por metro o newton, ¿verdad? Puede ser voltios por metro o lo podemos poner también como newton por coulomb. ¿Cuál de las dos sería más conveniente? Yo diría que el de voltio por metro. En realidad, cualquiera de las dos es igual,
podemos hacer el cambio de uno a otro directamente. El asunto es el que nos sea más simple para poder observar las fórmulas. Ese sería el adecuado. La V nos preguntan la diferencia de potencial entre dos puntos separados 50 metros. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de potencial? Sería el campo eléctrico multiplicado por la longitud. Y eso sería entonces 0.0351 por los 50 metros. Nos están hablando de 1,755 voltios. ¿Ok? Dice la resistencia de un trozo de 50 metros de ese alambre. ¿Cómo calculamos la resistencia? Resistividad por longitud entre el área transversal. Correcto. Les iba a enseñar la fórmula, pero esa es. Resistividad por longitud entre el área transversal. La resistividad ya la conocemos, que es 1,72 por 10 a la menos 8 por los 50 metros entre el área transversal. ¿Y eso cuánto me da? $1,049 me dio mi profe. 1,049, sí. Bueno, pongámosle 0,5 para ser más rápido. Ohms. Eso sí lo quieren calcular así, pero hay una forma más fácil de calcularla. ¿Cuál es? O es igual a I por R. ¿Cierto? Ya tenemos la diferencia de potencial. Y tenemos la corriente. Entonces, ¿cuál es la resistencia? Sí, da igual, profe. 1,05. Ajá. $1,05 ohms. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos la resistencia. Ahora nos preguntan, esta es la resistencia a 20 grados Celsius. ¿Cuál será la resistencia a 0 y a 100 grados? Entonces sabemos que la resistividad es igual a la resistividad a una temperatura dada
por 1 más alfa por el cambio de temperatura. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Bueno, compañeros. Entonces, ¿qué les parece si yo multiplico al lado derecho por la longitud entre el área de esa fórmula? ¿Qué tengo que hacer al lado izquierdo? Multiplicar por longitud entre área. ¿Para qué hice eso en esa ecuación? Para trabajar con la resistencia. Correcto. Entonces yo puedo decir que la resistencia es igual a la resistencia a una temperatura dada para no tener que trabajar con eso otro. ¿Ok? Yo les dije a ustedes que acá vamos a omitir el hecho de que, ¿cómo es? El hecho de la expansión térmica de los materiales. Entonces eso no lo vamos a tomar en cuenta. Si queremos ser un poco más finos trabajando, sí sería bueno utilizar la resistencia de los materiales. La expansión térmica de los materiales. Pero acá, como no es requisito, entonces no lo voy a tomar en cuenta. ¿Y cuál es alfa para? Volvemos aquí, porque si necesito. Esta sí no me la sé de memoria. Entonces, ¿cuál es el valor de alfa para el cobre? Entonces me queda que la resistencia a 0 grados es igual a 1,05 ohms. Ya vuelvo al otro. Más alfa, para apuntar ese valor de alfa, 0,00393. Ok, que ese era el valor que me importaba. Ay. Ok. Un segundito. Ahí. Entonces, la resistencia a 0 grados es igual a la resistencia que tengo a 20 grados por 1 más la constante térmica de la resistividad, ¿verdad? Por la temperatura a la que yo quiero llegar. ¿A qué temperatura quiero llegar? A 0. ¿Y a qué temperatura tengo esta resistencia? Compañeros.
Esa resistencia está a 20 grados. Entonces, ¿cuánto me da? A 0 grados. Entonces me da una resistencia de 0,967 ohms. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Y a 100 grados? ¿A 100 grados? 1.38 ohms. 1,38 ohms. ¿Ok? ¿Cómo van viendo esto? Compañeros. Profe, si usted no hubiera puesto el área transversal y la longitud, con los datos que teníamos igual se podía trabajar, ¿verdad? Sí, porque tenemos que es 1,02 milímetros de diámetro. Entonces sería dividir eso entre 2 y pi por r al cuadrado. O pi cuartos del diámetro al cuadrado, que es lo mismo. Sí, fue por hacerlo como más sencillo. Ujú. Ok. Sí, aquí ya hicieron el pi por diámetro al cuadrado. En ese 8,20 por 10 a la menos 7. Da un aproximado ahí. Es como 8,17, una cosa así, pero no está tan mal. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros. Ahí, como veo que ya son las 11:29, entonces el viernes hacemos este y hacemos algún otro para calcular resistencias de cosas que sean un poco diferentes. Y ya nos dedicamos entonces a hacer circuitos y la ley ve, por ejemplo, este para calcular la resistencia. No sé si quieren calcular este o lo hacemos el viernes. ¿Ya están cansados? Ok. Entonces ahí tenemos diferentes circuitos como para ir trabajando esas cosas. Ok. Este creo que me equivoqué. Porque... Ah, no. Este sí se puede reducir. Este parece aquí un delta. ¿Lo ven, compañeros? Sí, profe. Pero vean que yo lo podría reducir más bien es por este otro lado. Paralelo. Esos dos están en paralelo. Y este lo podría reacomodar aquí. Y tendría otro aquí. Entonces podría agarrar estos dos al final que están en serie. Y eso va a estar en paralelo con ese de 18. Entonces eso sí se puede reducir. ¿Ok? Entonces ahí vamos a hacer diferentes circuitos y diferentes cosas.
Y vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff para poder resolver algunas cosas. Con estos de las reglas de Kirchhoff podemos simplificar cosas en Excel, pero eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer en, ¿cómo es que se llama? Eso lo vamos a hacer el viernes. Viernes, entonces tenemos bastante trabajo por hacer ya para ponernos al día. Ok. Profe, pregunta, para Sí, esta semana no hay cuestionario ni tarea, ¿verdad? Es hasta la próxima semana, cuestionario y tarea. me parece que no. Lo que estaba era lo del proyecto, si no me equivoco. Ah, sí, lo del proyecto, sí. Gracias. Si no me equivoco, lo que está es lo del proyecto. A ver, ahí quedó pegada la imagen. Profe, Sí, ¿recuerda la fecha de entrega del informe, del avance, pues, del proyecto? la fecha de entrega del avance del proyecto. Esa, Yo tengo apuntado que es para el domingo a las 11:59. Ah, ok, gracias. sí. Igual no sé si van a necesitar algo más de tiempo para esa parte. Cualquier cosa me avisan el viernes cómo van con eso, de lo del avance del proyecto, Ah, ok, profe, gracias. para ver un poco qué se puede hacer al respecto. Porque igual no creo que el lunes voy a tener consejo de escuela, entonces no creo que pueda empezar a revisar esos avances. Entonces ahí les puedo por lo menos dar un día más para ese avance de proyecto. Entonces, ahí les podría dar un día más, entonces como para que lo vean un poco. ¿Les parece? Profe, sí, claro, estaría muy bien eso. Sí. El lunes. Ok, entonces ahí para ver si el martes empiezo a revisarlos. Entonces, ir trabajando un poco en eso. Bueno, ahí por el momento voy a irme despidiendo de los que están viendo el video, que no sé, pero Zoom está pegadísimo. Y ahí, mientras tanto, no sé si tienen alguna otra consulta, compañeros. No, profe. Sí, gracias. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el viernes para hacer más ejercicios y ver la parte de las reglas de Kirchhoff. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Okay. Ok, ¿hay alguien conectado? Compañeros.
Es que estoy con el Zoom pegado. Bueno, me voy desconectando. Hasta luego.